Pues, ¿alguna conclusión sobre esto, Javier? Yo creo que sí habría que darle una buena revisada ya una vez publicada a fondo. Yo creo que no violenta, así es mi percepción, hasta lo que conozco, derechos adquiridos de los trabajadores. Sí establece nuevas reglas para los que se incorporan, pero además me parece razonable, lógico. Si las condiciones cambian en términos sociales de promedio de vida, promedio de salud, promedio de ingreso, etcétera, pues es lógico que también eso se vea reflejado en términos de cuota. Por ejemplo, eso que se va a subir del 5 al 8. Pero lo que más me gustó es que para los patrón, que ya están cotizando. Los que ya están cotizando. Para los nuevos. Va a ser el 12%. Pero el Estado también se obliga al 17%. Al 17%. Es un salto muy grande. Muy grande. Del 5 al 17. Del 5 al 17 es un salto muy grande. Es decir, está realmente demostrando que hay voluntad de resolver el asunto. Y además, lo que comentaba ahorita fuera del aire, no quedaba de otra, ¿verdad? Si quieres que el carro siga andando, tienes que echarle gasolina y aceite. Si no le echas gasolina y aceite, pues hasta donde se te acabe. Esa era la lógica que estaba siguiendo este esquema actual como estaba pensiones. Muy bien, Javier. Oye, pues el otro de uno de los temas que a mí particularmente me gustaría conversar al aire contigo, pues es que ya cumplimos un año con Peña Nieto y yo he leído varios análisis y he escuchado otros, y con motivo de que vino por segunda ocasión un presidente de la República a Ojinaga, el primero fue López Portillo, y yo creí que había sido nada más Peña Nieto, pero... Isaías Orozco sacó ahí fotos del recuerdo, del álbum de recuerdo, y desmintió esa versión. Sí, y entonces, no, pues ya quedó claro que sí fue López Portillo, pero... Tuvieron que pasar Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, hasta Enrique Peña Nieto para que alguien se acordara de Ojinaga, que yo digo que no dijo Okinawa, sino dijo Ojinagua. Ojinagua. Sí, ya es mucho. Pero cumplió un año y su principal, me parece que el principal logro del gobierno de Peña Nieto, por lo menos el principal éxito en materia política, era la concreción del Pacto por México, y tú y yo hemos conversado en tu programa sobre este aspecto cuando amenazaba el PAN. Yo recuerdo que lo conversamos cuando amenazaba el PAN con salirse y que le veíamos pocas posibilidades de sobrevivencia al pacto. Bueno, ahora es por la izquierda, y vimos que en su momento, cuando la reforma hacendaria, dijimos por el PAN es eso, y cuando venga la energética, el PRD va a plantear también la posible salida del pacto. En la práctica es un pacto ninguneado por todos lados, arponeado por todos lados, pero esto es en el contexto del primer año de gobierno de Peña Nieto, y desde el gobierno se advierte que ellos dicen, nosotros vamos sobre la ruta que planteamos. Sin embargo, muchos sectores están diciendo no, nos estás golpeando a nosotros, muchos sectores sociales, económicos. ¿Tú cómo adviertes este primer año de Peña Nieto? Mira, primero quiero hacer una acotación en relación al pacto, porque yo creo que es importante hacer esta distinción. Yo siempre me he referido al pacto como las coordenadas de tránsito y de discusión para ir procesando y construyendo un proyecto, tomando en cuenta la pluralidad del país y su diversidad. Ese es el asunto. Muchos partidos no lo han tomado así. Tanto el PAN como el PRD y el mismo PRI lo han tomado como si fuese una ruta trazada de compromisos que los obligan en determinado tiempo a cumplir. No, porque finalmente eso es tarea legislativa, no es tarea ni de los partidos ni del Ejecutivo Federal. Por ejemplo, las famosas reformas. Esas tienen necesariamente que procesarse en el ámbito legislativo, bajo la propuesta, iniciativa, discusión previa, consensos que se puedan construir entre los partidos y de estos con el Ejecutivo. Pero quien tiene la responsabilidad legal, constitucional, de aprobarlas o no aprobarlas, es el Poder Legislativo. Eso está claro. Entonces, yo creo que todavía, si lo tomamos como coordenadas, estas coordenadas deben seguir funcionando. Si lo tomamos como pacto de mafiosos, como compromisos hechos en corto, ¿verdad? De que nadie sepa. De que nadie sepa, pues entonces está tronado, ¿verdad? No se va a construir nada positivo. Bueno, eso es lo primero que yo quería señalar. Mira, yo creo que
el problema, si lo vemos así en términos de resultados tangibles, este gobierno en su primer año es un desastre. Porque en términos muy concretos, si observamos las tres funciones esenciales que tiene un ejecutivo, que es la de garantizar la seguridad de la ciudad, proteger sus vidas, sus bienes, ha habido un fracaso en ese sentido. Al menos no se ha remontado la situación. Los datos que yo he estado siguiendo en lo que va del año, tanto los de Z como los que acaba de dar el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, hasta octubre de este año, pues entre los del año pasado, 2012, 2013 y de 2013, no hay una variación sustantiva, ¿verdad? Es muy poco lo que podríamos... Hablan de una disminución del 14% en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, y eso como dice el semanario Z, con ciertas trampas, porque están hablando de averiguaciones o de causas penales y no de número de víctimas, una causa penal puede tener, así le hicieron cuando los homicidios de mujeres, los feminicidios, ¿verdad? En los años 90, decían, no, es que están mal las organizaciones de derechos humanos, las organizaciones de mujeres, no son tanto, no, porque ellos los tenían clasificados por averiguaciones previas. Entonces, una averiguación previa, y ahí pues se encerraban 8 o 7. 2, 3 por evento. Exactamente. Entonces, yo creo que ahí las expectativas que se generaron no fueron reales. En el ámbito de la economía, estamos en una situación muy delicada, realmente delicada, y en donde yo creo que esta situación se ha creado en función de dos factores fundamentales. Un manejo indebido, retrasado del presupuesto que se ejerció en el 2003, que prácticamente se empezó a aplicar hasta el principios del tercer trimestre del año. En el resto no hubo inversión pública. Esto llevó a una parálisis de la... Se reflejó en la economía nacional. Se reflejó en la economía nacional y consecutivamente de la expectativa de crecimiento del 3.5%, ya vamos en el 1%, si no es que el 0.8%. Es lo que va a crecer la economía. Y aquí no lo puedes atribuir en lo absoluto a un entorno económico. Por supuesto, nuestra economía está muy vinculada a los Estados Unidos, la situación que vive en Estados Unidos ha afectado, pero ha afectado más, uno, esa parálisis de la inversión pública, dos, fíjate, la apreciación del peso a consecuencia de que hubo un esquema también de cero déficit y de que no se alterara la paridad cambiaria, que no se incrementara el precio del dólar. El precio del dólar. Entonces, ¿esto en qué se tradujo? Que las tasas de que estaba pagando el Banco de México en el sistema financiero del 4%, 4 y pico por ciento, arriba de la inflación, atrajo mucho capital golondrino, pues porque en Estados Unidos está en 2.5%, 1.75 creo ya va, para el capital especulativo, que no era productivo, que estaba sangrando el país y estaba afectando, en consecuencia, el precio de las exportaciones, abaratando las exportaciones de México y encareciendo las importaciones. Este es otro factor económico importante que habría que tomar en cuenta. Y tercero, y que va muy vinculado a estos dos factores, pues la construcción fue el sector que es el dinamizador, el potenciador de toda la actividad económica, se cayó un 8%. Entonces, ahí estamos en una situación verdaderamente complicada.